Asesórense, amigos y amigas, a la hora de comprar cualquier apartamento, porque aquí hay unas constructoras ladronas. Buenas noches, aquí estamos una vez más iniciando su programa En Contexto en este viernes, ya comenzando el fin de semana, y estaremos analizando los temas que son noticias en el día de hoy. No solo los titulares, sino que también estaremos profundizando en el análisis, en los comentarios, para que usted se mantenga informado. Tendremos entrevistas, tendremos informes meteorológicos para que usted sepa cómo va a estar el ambiente en la República Dominicana si usted piensa movilizarse. Si está en el distrito, en el Gran Santo Domingo y piensa ir al interior, o si usted está en el interior, para saber cómo va a estar su provincia. De eso estaremos hablando más adelante. Además, la gente opina en contexto. El ministro del rumor, ¿cuál será el pronóstico del ministro del rumor en el día de hoy? Que siempre es asertivo. Y además tendremos el avance de Noticias Su Mundo, de la emisión estelar. Aurelina Rosario está ahí en el estudio B, que más adelante también haremos contacto con ella para saber qué es lo que viene en este viernes completito. Está nuestro equipazo aquí como siempre, el Padre Marino, José Tomás, Fabricio, Humberto Saera. Está un poco enfermito, pero está en su casa tranquilito, con té de jengibre, de chinola, canela y su antigripal. Buenas noches, padre. Buenas noches, compañero Wilson Collado, la leyenda José Tomás Paulino, el maestro de maestros, y el hermano Fabricio Collado. Tiempo para saludar a nuestra audiencia, dando gracias a Dios por esa oportunidad que nos da de estar una vez más en contacto con ustedes, aquí en Contexto, y gracias a Multimedios Su Mundo, el ecosistema más moderno de la República Dominicana, que se ve y se escucha en todo el mundo, porque ustedes son los mejores. Así es, señoras y señores, gracias por acompañarnos una vez más en este viernes 24 de abril, una fecha simbólica de gran significación en la que estamos conmemorando el 61 aniversario de la revuelta cívico-militar del 24 de abril de 1965. El punto de definición y de partida de lo que hoy vivimos como democracia, y también dejando atrás esa mirada al pasado, ese pasado tortuoso, ese pasado de inestabilidad política y de confrontaciones. Pero es el momento, cuando digo de conmemorar, también de celebrar la heroicidad, la templanza y el amor de esos dominicanos y dominicanas que salieron a las calles a luchar por la institucionalidad, por el respeto a la democracia y por el respeto a la paz y a la vida, a la convivencia pacífica de la República Dominicana. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en el Contexto de este programa, donde vamos más allá de las noticias para conectar, analizar y cuestionar los hechos que más impactan su vida. En Contexto no venimos a repetir las noticias, venimos a entenderlas. Esto es En Contexto. Y continuando con lo que habías mencionado, realmente sí, hoy 24 de abril es cuando inicia, ¿verdad?, las acciones de un grupo de militares que se denominan históricamente los constitucionalistas, encabezados por Camaño Deñó. Francisco Alberto Camaño Deñó, que no era realmente el líder original de ese grupo. Era Miguel Hernando Ramírez, el líder original. Hernando Ramírez fue el líder. No. Se enferma, porque Hernando Ramírez era el de mayor rango. Ajá. Se enferma, el liderazgo, entonces lo asume Fernández Domínguez, porque era el siguiente en rango y en tiempo. Pero Fernández Domínguez salió de aquí. Entonces quedaba Camaño. Camaño fue un accidente de la historia. Y ver cómo realmente todos ellos eran herederos del trujillismo y se reivindicaron, se constituyeron luego en padres de la nueva democracia dominicana, y Camaño se erige en un líder indiscutible y logra, digamos, un éxito político, más no un éxito bélico,
frente a la intervención norteamericana, porque sí ganó la conflagración interna, sí la ganó. Por eso es que intervienen los norteamericanos. Mira, un 24 de abril del año 1965, a 61 años de esa revolución, una revolución, la revolución de abril, donde jóvenes militares armados con respaldo de la sociedad civil, de los civiles, del pueblo dominicano, lucharon contra el gobierno de facto, ¿no?, del triunvirato. Entonces, contra los norteamericanos. Y así como dijo Fabricio, sea el quien recordamos de esa fecha heroica es a Francisco Alberto Camaño. Francisco Alberto Camaño, que realmente fue un símbolo de luchas sociales más adelante. Yo recuerdo cuando estudié Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando ponían el disco de Francisco Alberto. Miren, eso era, había que correr, señor. En un momento que no estaba la Universidad Autónoma de Santo Domingo cercada. Cuando yo estudié Derecho, ahí cuando las protestas estaban próximas a Humanidades, ahí se metía la policía. Cuando era en Economía, iba a Economía. Cuando era en CJ o en el NU, era ahí que entraban. Entonces, usted no tenía escapatoria. Ahora ya los conflictos se hacen afuera. No se entra a la universidad, al menos que exista algún tipo de autorización. Pero antes entraban donde quiera y los bombazos eran en cualquier momento. Habían tiempos que se duraba hasta un mes en huelga. O sea que cuando los movimientos estudiantiles eran fuertes, ya no. Ya los movimientos estudiantiles ya están acomodados y no hay luchas sociales. Pero además, señores, un 24 de abril también, pero del año 1984, tenemos que recordar la poblada de abril. Más de 300 muertos, más de 3.000 heridos. El pueblo se lanzó a las calles en protesta por un paquetazo implementado por el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, presionado por el Fondo Monetario Internacional. Y lo que pasó en la República Dominicana, señores, fue tan fuerte que el Fondo Monetario Internacional varió sus políticas de presión a todos estos estados que existían anteriormente. Porque, ¿qué pasaba? Que el Fondo Monetario Internacional decía, no, mire, esto es lo que hay que hacer. Las recetas del fondo. Esta es la receta. Usted tiene que tomarse ese medicamento. Ya no, ya el Fondo Monetario sugiere... aquí entonces los gobiernos buscan la forma de cómo complacerlo, pero no se llevan del todo del Fondo Monetario Internacional. O sea que a raíz de lo que pasó aquí en la República Dominicana, eso flexibilizó la presión que ejercía el Fondo Monetario Internacional sobre estos países tercermundistas. ¿Y ustedes recuerdan qué día era de la semana? El día era de esa después de la Semana Santa. Era el lunes después de Semana Santa. Fueron 3 días. Sí, porque precisamente el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco en ese tiempo tomó esas medidas, por ejemplo, en el ínterin de la Semana Santa, pensando que como venía el Domingo de Resurrección, somos un país eminentemente católico, la gente iba a estar envuelta en esa situación y en la celebración que siempre hemos aprovechado, ese periodo de reflexión y de oración también para viajar y para divertirnos. Entonces él pensaba que eso iba a pasar como una anestesia al pueblo dominicano. No fue así. Se fue sorprendido por esas manifestaciones a nivel nacional, con un saldo de más de 300 muertos, como tú bien dices, porque nunca en esas situaciones uno conoce la cifra total de muertos. O sea que abril es un mes que está conectado con la tragedia, pero también con la heroicidad, con la lucha patriótica, con la lucha revolucionaria, con la lucha por ideales nobles. Entonces yo pienso que tenemos que dar siempre esa doble mirada. Pero yo hago una reflexión, por ejemplo, esa lucha de la guerra cívico-militar del 65 se produce por un fraccionamiento en las Fuerzas Armadas, porque hubo varios grupos, ¿verdad? Sí. Varios líderes. Y recuerden que el pueblo se dio cuenta de lo que estaba pasando por el anuncio que hizo José Francisco Peña Gómez en Tribuna Democrática a la 1 de la tarde, un sábado, cuando anunció el apresamiento, por ejemplo, por ahí donde está hoy la Universidad Nacional Pedro Enríquez Urey,
hondureña del general Martínez Arana, que había sido apresado por esos grupos que propuntaban por la vuelta a la constitucionalidad, de la reposición de Juan Bosch en el poder y la vuelta a la Constitución de 1963. Si lo vemos desde ese punto de vista, esa revuelta no logró ese objetivo, que era el de reponer el gobierno al profesor Juan Bosch. Vamos a ver, no, espérate, no te creas. Cumplió un objetivo. El primer objetivo fue el contragolpe. Lo logró el contragolpe. Porque lograron deponer al gobierno del triunvirato que presidía don Henrique Cabral. Pero y los americanos echaron hacia atrás. Pero no logró el objetivo, por ejemplo, de reponer en el poder al profesor Juan Bosch. Padre Marino. No, un aborto al gobierno más democrático que tuvo la República Dominicana, que fue el profesor Juan Bosch, con una serie de medidas favorables al pueblo, pero el país no estaba preparado en ese momento y obviamente los americanos, con el miedo a que se pudiera instalar el comunismo, facilitaron ese coup d'état, ese golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch. ¿Sabe también? Vamos a ver qué más hay en los titulares de aquí Su Mundo Digital. Vamos a ver lo que trae Su Mundo Digital, el diario más leído, donde decimos toda la verdad. Ahí están las globales, Padre Marino. Así mismo es, señor, en Su Mundo Digital, donde decimos toda la verdad. Trump anuncia alto al fuego entre Israel y el Líbano. Será extendido por 3 semanas. Bueno, ojalá que así sea. Bajó el barril de petróleo hoy. Bueno. Pues cada vez que Donald Trump hace un anuncio de esta naturaleza, siempre y cuando no lo desmienta Irán, entonces el barril de petróleo baja. Pero sobre todo, ya no es solo que Donald Trump haga el anuncio. Hay que ver lo que va a hacer Israel también, porque Donald Trump ha hecho anuncios y entonces Israel ataca. Yo dudo que Israel definitivamente asuma ese cese al fuego. Porque Israel está desarrollando todo un plan de, al parecer, apropiarse de una franja significativa del Líbano, una franja que ellos actualmente controlan y no permiten que ninguna persona libanesa pueda acceder a esa zona. De hecho, se consideran objetivos militares y han muerto en esas incursiones. De hecho, Fabricio, en estos momentos en el propio Israel hay protestas del pueblo porque están hartos ya de esta guerra, están hartos de estos crímenes, de este genocidio en el que se han involucrado estos pueblos. Y de verdad que cuando se sume cuántos son los millones que han muerto en ese conflicto, será una catástrofe. De manera que hay que seguir orando, hay que seguir apoyando, señores, por la paz. Vámonos en la línea de la paz, porque ya en Estados Unidos también grandes movimientos de protesta que se niegan a que sigan estas incursiones y estos abusos de poder. Sé que usted va a comentar sobre eso ahorita, pero yo me imagino que si Netanyahu llama a Ezequiel Molina, no le va a hacer caso a Donald Trump. Vamos a ver qué más hay en los titulares de Su Mundo Digital. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos que el Senado aprueba una ley contra la publicidad engañosa en el sector inmobiliario. Bueno, mira, yo no entiendo por qué hay que aprobar una ley, porque se supone Proconsumidor que Proconsumidor está ahí y cuando hay publicidad engañosa, o sea, hay sanciones establecidas. No sé por qué hay que hacer algo especialmente para el sector inmobiliario, cuando la de Proconsumidor puede funcionar sin ningún tipo de inconveniente. No entiendo eso. Pero y el Código Civil también, señores, porque una publicidad engañosa se convierte en una estafa. Claro. O sea, si tú me estás proponiendo algo y yo voy a buscar ese algo y pago por eso y no lo obtengo, eso es una estafa. Entonces, obviamente, yo me puedo querellar contra esa compañía, contra esa empresa que me ha estafado, que me ofreció una ilusión o unas características o unas comodidades de un proyecto inmobiliario que al fin y al cabo yo pagué pensando encontrar eso y cuando fui a ver la obra no tengo eso en el apartamento en que compré, no tengo eso en el proyecto que yo compré. Entonces, yo no entiendo por qué. Igual que tampoco entiendo la ley que aprobaron los diputados y que el Senado la aprobó en primera lectura,
legislatura para pagar proyectos que fueron desarrollados sin una licitación Sin y sin una contrato. contratación del Estado. Y sin contrato. Entonces están aprobando una ley para pagarle, qué sé yo, cuántos millones, que nadie sabe cuántos miles de millones son, para pagarle a esa gente que construyó sin un contrato y una licitación pública. Entonces, uno a veces como que no entiende. Mira, habrá que ver la ley, pero si ese es el objeto de la ley, a mí me parece incluso un problema hasta de competencia por parte del propio Congreso. Bueno, tú dirás, es una ley, el Congreso de eso es que se encarga de emitir leyes, pero no está para ordenarle al Poder Ejecutivo hacer ningún pago. No es para eso que es ese instrumento, es la ley, ¿verdad? No, el Congreso lo único que tiene que ver desde el punto de vista financiero con el Poder Ejecutivo es la aprobación del presupuesto nacional, que le dice al Congreso cómo va a ingresar dinero y en qué lo va a gastar. Única y simplemente. El Congreso no tiene ninguna facultad de ordenar, de disponer el pago de deudas, mucho menos bajo esas condiciones, porque incluso estaría violando leyes. ¿Cómo es posible que tú vayas a pagar obras supuestamente hechas sin un contrato, sin licitación, sin tú saber si existen realmente esas deudas? Si esas deudas han sido adelantadas, quizá el pago de muchas de ellas. Eso no tiene el más mínimo sentido. El presidente nuevamente va a tener que observarla y devolverla. Pero la ley de publicidad engañosa sí tiene mucha validez en este sentido, aunque lo respalden otras leyes. Claro. Es que hay una incursión constante de engaños, sobre todo los dominicanos que están fuera del país, a nuestra diáspora, a la que envía muchas remesas al país. Esta misma semana me llegó una denuncia de una familia que compró un apartamento en papeles por el precio X. En plano. En plano, y a la hora de entregárselo ahora le acaban de decir que ellos pusieron 13 metros más de lo que habían estipulado y que por tanto esa familia tenía que buscar $20,000 más. Una familia que con sus ahorritos pudo hacer eso comprándolo en plano, y ahora que quieren venir a disfrutar de su apartamento ahí en Santo Domingo Este, y voy a decir el nombre en su momento de esa compañía si no le resuelven a esa persona. Y eso anda por todos los lados engañando a la gente, porque estuve consultando a un abogado y me dijo, es que hay a veces unas letrecitas pequeñitas que no la leen la gente, que lo están engañando. Entonces atención con eso, asesórense, amigos y amigas, a la hora de comprar cualquier apartamento o vivienda en planos, porque aquí hay unas constructoras ladronas, engañadoras, y la vamos a ir denunciando. Vamos a traer un día de esto al abogado Jan Christopher, que se ha vuelto un experto en ese tema. Sí, es importante. Mire, es una situación preocupante, y los que padecen más el tema son lo de la diáspora, ¿no? Gente que vive fuera, entonces quieren tener un apartamento, una casa aquí en el país, con sus ahorritos que tienen allá, y bueno, aquí les rinden un chin más, porque tú cambias a un 60 por 1 o a un 75 por 1 y te rinde un poquito más. Entonces, eso hay que ponerle una atención, porque pudiese generar en algo que la gente no va a confiar, en la seguridad jurídica del país. Porque tiene que ver con la seguridad jurídica del país. O sea, usted tiene que... Y entonces la gente a patalear luego, a tener que demandar, a tener que hacer esto para poder reclamar. ¿Qué tiene que ver? Si yo compré en plano 90 metros, yo no tengo la culpa de que tú me hayas puesto 13 de más. Si pusiste 13 metros de más, ese es tu problema. Yo compré por 90, en el caso de Pregúntame los familiares antes. suyos. Sí. No, entonces yo no tengo la culpa de eso. Entonces yo voy a pagar por lo que compré. Punto. Sí, pero eso se da con más frecuencia de la que uno se puede imaginar. Y se da a todos los niveles, porque yo tengo el conocimiento también, Marino, de otro caso que le pasó al socio de mi hermano en Orlando, que compró aquí, en el centro del Distrito Nacional, un apartamento extraordinariamente costoso, y le vinieron al final con ese tema. Después que ya él había pagado totalmente el apartamento, le dijeron, mire, al final aparecieron unos 9.3 metros más de lo que habíamos previsto, y por eso usted va a tener que pagar, creo que fueron $35,000 más. Entonces yo pienso que más que una ley que regule
o que penalice la publicidad engañosa. Lo que tienen es que actuar de manera firme y categórica las instituciones del Estado, que tienen que velar por el cumplimiento de las normativas, y a la gente que no adquiera un bien inmobiliario a una empresa que no esté sustentada en una fiduciaria, porque donde hay una fiduciaria hay un banco de por medio y usted tiene una garantía de su inversión. No compren a lo loco, métanse a las redes sociales de esas empresas. La gente por economizarse unos chelitos no se asesora. Usted tiene que buscar un asesor inmobiliario, alguien experto que lo pueda orientar para que no pase eso, para que no lo cuben. Mire, vamos a conectar con Wagner Rivera en Indomet, que nos va a informar cómo van a estar las condiciones del tiempo para el día de hoy y para este fin de semana. Buenas noches, Wander. Wander, buenas noches. Sí, buenas noches. Les escucho. ¿Me escucha? Sí, le escucho perfectamente. Cuéntanos, ¿cómo están las condiciones del tiempo para el día de hoy y para este fin de semana? Sí, bueno, para la parte este del país, como el Gran Santo Domingo, provincia de Atomayor, El Ceibo, no se esperan precipitaciones. Las lluvias significativas estarán más para provincias del Cibao, es decir, para Santiago, La Vega, Santiago Rodríguez, sectores también de Puerto Plata, Espaillat, Hermana Mirabal, María Trinidad Sánchez. También algunos sectores de Samaná, especialmente la parte oeste, van a estar recibiendo aguaceros que son moderados a fuertes, serán moderados a fuertes con tormenta eléctrica y ráfagas de viento iniciaron esta tarde, pero van a permanecer durante periodos de la noche y también la madrugada de mañana. Irán reduciéndose. Wander. Y nuevamente el día de mañana ya el sistema frontal vamos anticipando y tendremos ese ambiente aún inestable y húmedo, por lo que las lluvias van a continuar, aunque serán en menos áreas, pero sí continuarán en el Cibao. Así que esas provincias que continúan en alerta, especialmente amarilla y en verde por parte del COI, que de nuestra parte están en aviso y alerta meteorológica, continúan siendo las que muestran el potencial de riesgos de inundaciones repentinas, crecidas de ríos, de arroyos, cañadas y deslizamientos de tierra. Y esto es lo que significa esos niveles de alerta meteorológica, que ese potencial existe y la población debe estar siempre atenta a las actualizaciones del INDOMED y las recomendaciones, seguirlas la que da el Código Orgánico de Protección Civil. Mira, Wander, lo bueno es que cuando desaparecen las alertas rojas, la gente como que tiene mayor calma, ¿no? Y esperanza, de manera que eso es lo que estamos mirando ahora mismo, pero no se puede descuidar la gente, ¿no? Así es. Bueno, pues Wander, muchas gracias por darnos estos pronósticos para este fin de semana, y vemos ya que el mapita ha cambiado, sobre todo en las partes que estaban las provincias en alerta roja como Puerto Plata y Espaillat. Bueno, nosotros estamos a sus órdenes y cualquier otra intervención que deseen estamos disponibles. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Wagner Rivera desde Indomet. En este momento vamos a pasar al estudio B. Ahí está Aurelina Rosario con un avance de la emisión estelar de Noticias Su Mundo. Adelante, Aurelina. Buenas noches, Wilson. A continuación, los principales titulares que este viernes han marcado nuestro país, y lo veremos ampliado a partir de las 9 de la noche. Les cuento que el debate público en el Congreso Nacional volvió a agitarse luego de la presentación de un proyecto de ley que busca nada más y nada menos que eliminar exoneraciones a vehículos de legisladores. Una propuesta que ya genera posiciones encontradas entre distintas bancadas. Y el expresidente Hipólito Mejía aseguró que el narcotráfico es una amenaza latente en todas las organizaciones políticas y no un problema exclusivo del PRM. Hoy recordamos una fecha que marcó la historia dominicana, el 24 de abril de 1965. Todo lo que debes saber sobre la fecha a partir de las 9 de la noche. Y en el plano salud, el doctor Cruz Jiminián exhortó a la población a no alarmarse por el aumento de casos gastrointestinales en infantes menores de 5 años. Sin embargo, ofreció algunas recomendaciones destinadas a evitar el virus. Por otro lado, el presidente del Foro Civil y Social, Isaías Ramos, expresó su pesar por la muerte de un chofer en Santiago de los Caballeros tras ser atacado por un grupo de motociclistas luego de un incidente de tránsito.
Esta y otras noticias serán ampliadas en nuestra emisión estelar a partir de las 9 de la noche. Inmediatamente termine su programa En Contexto. Les esperamos. Gracias, Aurelina. En este momento vamos a una breve pausa y regresamos con la entrevista central aquí en Contexto. Estamos de regreso aquí en Contexto. En este momento vamos al comentario de cada uno de los integrantes de este equipo. Iniciamos con el padre Marino Alcántara. Gracias, Wilson. Miren, a propósito del mes de abril, mes histórico, el mes de la revolución, cuando uno se pone a mirar unos 20, 30 años atrás, uno veía un país que reaccionaba positivamente a favor del pueblo, los sindicatos, las organizaciones, que tenían ética y moral para convocar a paros y la gente accedía y respaldaba. Pero últimamente la mayoría de todos esos sindicatos y grupos ya pasaron a ser parte de los gobiernos, muchos se han hecho empresarios y el país como que se ha quedado sin referente. Populares que saquen las verdades al pueblo para que el pueblo sepa lo que hay. Yo quiero hablar hoy de un hombre que para mí es un gran referente, que es el pastor Ezequiel Molina. Es un referente para lo que ha sido la cristiandad de las iglesias evangélicas en el país y que ha sido un hombre que tradicionalmente ha tenido grandes testimonios, un hombre creíble. Pero últimamente me ha llamado la atención de una serie de informaciones que para mí me resultan un poco desacertadas y que no contribuyen al final de su carrera como pastor y como hombre de Dios y que no le van a servir mucho en su epitafio al término. Y creo que la razón, cuando usted ve la coherencia de este hombre durante tantos años trabajando siempre a favor de las causas sociales y con un discurso bastante favorecedor al pueblo, y ahora lo ve con unas declaraciones, señores, hasta temerarias, porque decir que apoya la guerra contra Irán y decir apoyar la guerra contra Irán significa que usted está de acuerdo con lo que dijo Trump, que estaba dispuesto a aniquilar más de 90 millones de habitantes. Si ni siquiera nosotros los que somos del partido republicano y que trabajamos por Trump, no queremos guerras. Sin embargo, se ha despachado este pastor Molina atacando, diciendo que está de acuerdo con la guerra. Incluso por ahí un titular donde dice que él está de acuerdo a que hay que matar unos cuantos, poquitos, para salvar a muchos. Mire, para evitar muchos muertos hay que matar un grupito, dice el pastor evangélico dominicano. Yo a él le creo antes, porque yo pienso que algún grupo político interesado se está aprovechando de la senitud de este hombre, que ya cumplirá ahora en septiembre 82 años de edad. Entonces, para mí me resulta contradictorio el hombre que hemos visto cada año en esa gigante manifestación en el estadio, y que hoy este hombre ande no solo opinando, incluso hasta de qué candidato le conviene o no al país. Para mí que están utilizando al gran pastor Ezequiel Molina, grupos interesados para poner cosas que a él no le conviene. Fíjense, esa es otra declaración que sale en acento, que a este país no le conviene Leonel Fernández de nuevo. Esas no son las palabras de él cuando usted ve la trayectoria. Alguien está manejando, y hay que decirle a los familiares de este gran hombre que debieran recogerlo. Yo le he dicho a mi familia, cuando yo entre en edad, y si ustedes ven que yo estoy hablando disparate, a mi familia le he dicho, recójanme, no me dejen pasar vergüenza, porque eso lo aprendí de mi papá, que nos decía: mis hijos, no me permitan pasar vergüenza si cuando yo esté viejo. Y esa misma tradición la traigo. Entonces, un llamado al CODUE, porque toda declaración que haga el pastor Molina por el símbolo que ha sido en este país
es entendida como si fuera la expresión y la idea de toda la comunidad evangélica, que no creo que como cristianos estemos llamados a promover la guerra. Mira, el obispo de Roma, el Papa, ha estado diciendo que no está de acuerdo con la guerra, porque los cristianos estamos llamados a promover la paz. Pero hay mucha gente que, con tal de no perder una visa o una residencia, apoyan todo lo que diga el imperio. Por favor, si en los propios Estados Unidos de Norteamérica la gran mayoría del pueblo norteamericano no quiere guerra, no quiere invasiones. El pueblo norteamericano es un pueblo de paz y de solidaridad. Entonces, ¿cómo es que nuestro pastor Molina está diciendo esta cosa? Para mí que él no está en sus cabales, está siendo afectado por el problema que a mucha gente le llega antes o después, en una edad, señores, de un decrecimiento cognitivo, un decrecimiento en esa capacidad de discernir. Entonces los familiares, al codo y a las organizaciones evangélicas, no permitan que el epitafio político de un hombre de la dimensión del pastor Ezequiel Molina caiga su legado por el suelo, porque él ahora mismo, lo que está saliendo de él y alguien lo está aprovechando, no va con la línea coherente que él predicó. Los cristianos trabajamos por la paz y en la defensa de los derechos de las grandes mayorías. Gracias, Padre Marino. Ahora vamos al comentario de Fabricio Collado. Buenas noches. Desde 2010, nuestra Constitución declaró a la República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho. Pero ya desde 1984, el Estado dominicano daba notaciones de que cumplía con los propósitos de un Estado social cuando crea el programa de medicamentos de bajo costo, que es hoy llamado Promese Cal. Este programa adquiere medicamentos básicos, la mayoría de ellos cuyas patentes han vencido, y los vende en sus tiendas llamadas las farmacias del pueblo, las que antes se denominaban boticas populares. Actualmente ese programa beneficia a más de 100.000 pacientes a nivel nacional. Lo mismo también sucede con aquellas enfermedades catastróficas que su cura, los tratamientos, conllevan grandes gastos para los familiares de los enfermos y que por lo regular no pueden costearlos. Entonces el Estado se ha encargado de crear un programa parecido al de Promese Cal, que es el programa de medicamentos de alto costo. Desde hace aproximadamente 6 o 5 años, este programa ha ido siendo cada vez más deficiente. Hemos observado protestas en las vías públicas, hemos observado protestas ante la opinión pública de pacientes que se habían beneficiado de este programa. Muchos de ellos han muerto. Y sobre un caso relacionado a este programa quiero referirme en la noche de hoy. Me refiero al niño Byron. Byron es un niño que tiene una enfermedad genética, una enfermedad rara, que el medicamento cuesta 600.000 pesos. Un medicamento que debe ser proporcionado mensualmente. La enfermedad es atrofia muscular espinal, que es una enfermedad genética que debilita y desgasta los músculos de la persona, de quien lo padece. Pero el Ministerio de Salud Pública dice que no tiene fondos para adquirir estos medicamentos. Así lo notificó a través de un acto de alguacil a la madre de Byron. Una abogada interpuso una acción, la abogada Sendalia Díaz interpuso una acción de amparo y el Ministerio de Educación el Ministerio de Salud Pública envió a 6 abogados. O sea, para mí, primero, es una exageración. Segundo, es un contrasentido. Es decir, que no tiene dinero para comprar esos medicamentos, pero sí tiene dinero para poder pagar a 6 abogados, que por lo regular esos son abogados privados que te cuestan por audiencia fácilmente 25.000 pesos. Entonces, para mí es un contrasentido que el ministerio niegue
proporcionar estos medicamentos que anualmente podrían ascender a aproximadamente 3 millones de pesos. Sin embargo, también paga a 6 abogados para que el ministerio no utilice el dinero que tiene para medicamentos de alto costo, porque tiene fondos para medicamentos de alto costo. Los tiene. Y eso está aprobado porque, por ejemplo, en 2025 se le proveyeron de más de $200 millones para adquirir estos medicamentos. Yo no sé cómo denominarle esto. Bueno, falta de voluntad o falta de empatía o una indiferencia patológica. Pero a mí me parece que la palabra que resume la actitud del Ministerio de Salud Pública es la de crueldad. Gracias, Fabricio. Ahora vamos al comentario de José Tomás. Muchas gracias. Yo quiero referirme a un caso noticioso que ha escandalizado los diarios de circulación nacional, los espacios de noticias, de análisis y de comentarios, y también las redes sociales en lo que hoy denominamos el ecosistema digital de la República Dominicana. Y me estoy refiriendo al caso de la denuncia hecha por la periodista Cristal Acevedo en contra del ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el doctor Rafael Evaristo Santos Badía, que antes de ser designado en esa posición ocupaba la dirección del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. Una denuncia que ella hace en contra de él por supuesto acoso sexual y laboral, por maltrato, en una supuesta relación que tenían, una relación sentimental, amorosa, que tenían por más de 3 años. Pero también está el caso de la denuncia hecha por la ex subdirectora del CEA, Johanny Villamán, en contra del director de Bienes Nacionales y director honorífico del CEA, el señor Rafael Abraham Burgos Gómez. Estamos hablando de 2 casos vinculados a temas de acoso sexual, a temas de atropello a 2 distinguidas damas que impactan a 2 funcionarios públicos, incluyendo este ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y que ha sido utilizado por algunos directores de medios de comunicación alternativos para montar todo un espectáculo de mal gusto y tratar un tema tan sensitivo, tan delicado como la honra, como la honorabilidad y la honestidad de 2 hombres públicos, de 2 funcionarios del gobierno, como si fuera un caso de un chisme barrial. Y yo me cuestionaba, ¿dónde anda el nivel crítico, el nivel de conciencia de los que están involucrados en esa aventura? Porque si bien es cierto que los casos están ahí, yo pienso que el ejercicio periodístico debe colocarse a la altura. Ahora bien, esos 2 funcionarios son considerados inocentes hasta que en un tribunal le sea aprobado lo contrario, con una sentencia que le dé a esos casos la condición de la cosa irrevocablemente juzgada. Ustedes podrán decir, está hablando de mucha palabrería jurídica. Bueno, pero eso es lo que establece la norma en la República Dominicana y uno tiene que concederle por lo menos el favor de la duda razonable. Ahora bien, ¿qué hacen en otros países los funcionarios públicos que son acusados o cuestionados o denunciados de hechos deleznables, reñidos con la moral y la ética que debe caracterizar el ejercicio público? Inmediatamente renuncian o piden una licencia. Lo vimos en esta semana que la segunda al mando de la Agencia para el Control de la Seguridad en los Estados Unidos tuvo que renunciar porque fue vinculada por reportes periodísticos a actuaciones, a actividades sexuales en las que ella obtenía beneficios. Yo no sé cómo lo llamarán en los Estados Unidos, pero aquí le llaman chapeadoras o le llaman trabajo sexual. Es así como le llaman. Entonces ella tuvo que renunciar. Entonces yo pienso que por respeto y para cuidar el buen nombre, la honra, la honestidad
del gobierno del presidente Luis Abinader, estos funcionarios deberían pedirle por lo menos una licencia hasta que los organismos competentes, la Fiscalía, la Procuraduría, hacen la investigación del lugar. Y si no, el presidente debe tomar una decisión con ellos. Porque antes, por ejemplo, en mi campo, los productores de ganado, cuando sospechaban que las vacas tenían garrapatas, las rociaban con negubón y resolvían el problema. Presidente Abinader, usted está en el ejercicio de su segundo año, de su segundo periodo de gobierno, y usted lo ha dicho, que usted está interesado en dejar un legado positivo, y nadie duda que está actuando para hacerlo, y así lo confirman las encuestas que le dan un elevado nivel de favorabilidad, por encima del 50%. No permita que le manchen su gestión de gobierno. No permita que le creen una sombra a su paso por el Estado. Libérese de esa gente, que ya usted cumplió con todos ellos. Todo aquel que tenga un escándalo, póngalo en su lugar. Póngalo en un rincón. Si no le presentan una renuncia o le piden una licencia, entonces decida usted. Pero cuide su gobierno, presidente. Cuide su gobierno. Libere a la vaca de las garrapatas. Gracias, José Tomás. Miren, ¿qué está pasando con el metro? ¿Qué está pasando con el metro de Santo Domingo? Y digo esto porque en el día de hoy, la línea 2B del metro de Santo Domingo también fue afectada. El día pasado, creo que José Tomás hizo un comentario donde había también una situación con el metro de Santo Domingo. ¿Qué está pasando? Esa inversión tan significativa, esa inversión que todos la hemos valorado y que también hemos valorado la continuidad de los presidentes Danilo Medina, Luis Abinader, que continuaron la obra inicial del presidente Leonel Fernández. Es un sistema de transporte moderno, masivo, indispensable por el caos que se vive arriba en la ciudad de Santo Domingo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué se ha dejado deteriorar el metro de Santo Domingo? ¿Qué está pasando con el recién nombrado Yael Issa? ¿Es responsable de eso? Bueno, Yael Issa fue nombrado en noviembre. Estamos hablando que tiene prácticamente 5 meses. En 5 meses no pueden haber pasado todas estas cosas. En 5 meses usted puede cosechar lo que por años se dejó de hacer. Y yo tengo un grupo de chivatos que me manda siempre información. Son Asochivadón, Asociación de Chivatos Dominicanos, y me mandan vía el WhatsApp una lista de todas las cosas experimentadas por el metro de Santo Domingo desde el año 2020 a la fecha. Pero la mayoría de ellos, de esas cosas que pasaron, graves, sumamente graves, estaban en la gestión anterior de Yael Issa, de Rafael de los Santos. Rafael de los Santos, que se comportó como un dictadorcito, hay un altanero, y que manejó como que eso era de él. Y ahí Asochivadón me manda el listado de todas las cosas que pasaron. La Asociación de Chivatos Dominicanos me manda esto, son amigos míos. Y me hacen el recuento de que hubo un paro de labores. ¿Ustedes lo recuerdan? En el año 2023, que le hicieron una huelga. Porque él se comprometió con un grupo de los que manejaban el metro de Santo Domingo, pero les falló y los cubrió. Le prometió algo para que ellos no hicieran la huelga y después entonces lo que andaba buscando era desvincularlo. Ese señor que está ahí, miren la carita. Ese. Usted lo ve y dice, wow, pero señor buena gente. No, es el puro demonio. Así se comportó al frente del metro de Santo Domingo. Pero también después le negó las prestaciones laborales. Lo desvinculó y le negó las prestaciones laborales.
sea, era con saña a un grupo de jóvenes que quería mejores reivindicaciones. Señores, pero aquí, ¿usted no recuerda que el metro chocó? Aquí el metro chocó. Pero es una cosa increíble. El metro de Santo Domingo chocó en la gestión de Rafael de los Santos. Esas son de las cositas que estuvieron pasando. Y el apagón general, no lo recordamos, que fue el que provocó la destitución de Rafael de los Santos. Miren el choque del metro. O sea, Rafael de los Santos, porque habían unas plantas, y ahí él dijo una cosa, después otra cosa, y resulta que las plantas nunca funcionaron, no le dieron mantenimiento, no estaban funcionando las plantas que debieron de operar en el momento que se generó el apagón. Pero las plantas estaban en mantenimiento. Entonces, lo que trae ya Elisa es una situación de mal manejo, de incapacidad, de una gestión fallida. Este muchacho le ha caído esto encima. Veo mucha gente que le ha caído encima. Yo nunca me voy con la ola. Cuando yo veo que una ola va por un lado y digo, algo está pasando aquí, yo me voy para el otro lado y indago. O sea, en 5 meses, ¿qué puede hacer cuando lo que encontró no servía? Cuando lo que encontró estaba mal funcionando. Y todo lo que está pasando ahora en la gestión de Yael Issa es producto de lo que hizo Rafael de los Santos. Por eso es que siempre hemos abogado, señores, porque vayan buenos administradores a la función pública. Eso es lo que me gusta ver. No, a mí no me importa que un ingeniero dirija salud pública. Miren, no me importa eso. Ni que un doctor dirija a obras públicas. Porque si es gerente, lo va a saber hacer bien. Y la administración pública en la República Dominicana lo que está es carente de buenos gerentes. Por eso, en este gobierno, los ministros que son gerentes se pueden contar con los dedos de una mano y sobran dedos. En este momento vamos a pasar al ministro y la ministra del rumor. Vamos a ver qué nos van a traer en esta semana. Adelante, señor director. Hola, hola amigos de Contexto. Aquí está de nuevo su segmento favorito, el ministro del rumor. Y por supuesto que nos encontramos por aquí con nuestro querido ministro. Aquí estamos, Lady. Amigos, amigas, gracias. Gracias por esa fiel sintonía, Lady. Aquí estamos. Mister, esto está complicado, siempre. Lady, mira. Sí, mister, pero esto está complicado. a pesar de que la cosa está fuerte, ministro, ¿le han hecho caso a usted? ¿De qué? Claro, porque se ha mantenido estable el precio de los combustibles por el momento, ¿eh? Ah, no, Lady, que no inventen. Que no inventen, ¿eh? Que no, yo le dije, No, no pero- inventen con eso, que ya está bueno. Pero gracias a Dios que le hicieron No, caso, claro. ministro. A usted lo vamos a tener que poner aquí ¿Cómo que? como consejero, fijo, porque yo creo que le hace falta eso A los al demás gobierno. ministros del Ay, gobierno. sí, le hace Al falta, presidente Abinader. ministro. Lo que pasa es que estos ministros Parece que que no tiene el tiene. presidente no lo ayudan. No ayudan al presidente. Ya Señor vi. presidente, usted me tiene a mí aquí. Le hace falta. Y, Claro. y de gratis. Y aquí de lo- gratis. Al ministro de Industria y Comercio, recordarle lo siguiente. No ha llegado a $100 Todavía. el barril de petróleo. Que no se ponga a El inventar. Brent está a 95, 96, no más. Y el Texas, que nosotros compramos, Sí. está en 92. No hay excusa. Además, Lady, que el dólar está bajando. Sí, está Para la bajando. venta está a 60.40 Sí. y la compra a 59.80. O sea, que no pueden venirnos con cuentos. no venga con excusas. Dejen eso así hasta que esto se normalice. Ay, ministro. Y olvídense de reformas. Porque ¿Escuchó? olvídense de reformas. Porque tenemos una Escuche pequeña bien. reforma. Ustedes saben bien que ahí hay un margen, un buen margen, ahí con los combustibles. Así que dejen eso así, Lady. Dime, Lady, Ministro, ¿qué más? Ay, tenemos? ministro, vamos a hablar de los problemas actuales de la ¿Cuál? sociedad, ministro. ¿Qué tenemos? Ministro, y ese caso de ese camionero
Con los motoristas. Con los motoristas. Ay, ¿Qué vamos a hacer Lady. con los motoristas Mira, nosotros? eso ya se salió de control. Ay, No sí, es que pero se va a no, salir. se salió totalmente, No ministro. es que se va a salir de control, Wow, es que Dios salió de mío. control, señores. Lo que son los camioneros, que son los dueños de las carreteras, los guagüeros y los motoconchistas, señores, ya esto no va No, más. ya no hay forma, ministro. Aquí tienen que tomar ya Medidas medidas urgentes. drásticas. Sí, sí. Prohíban esas importaciones Dios de mío. motocicleta por lo menos 4 o 5 años. Ya hay demasiado, ministro. Además de eso, a la Policía Nacional, que se vaya a cada una de esas paradas donde están esos motoconchistas e investiguenlo. Vayan ahí con la laptop, investiguenlo uno a Sí, uno, porque a ver ya qué cualquiera- antecedentes tienen. Claro. Regístrenlo. La moto esconden, Sí, mira, sí. los puñales Ajá. debajo del asiento. No, Así que andan como chivón sin ley, ministro. intervengan las paradas. Policía Nacional, óiganme, hagan el trabajo. Por favor. Bueno, Lady, mira, Ay, complicada la situación del PLD, Lady. Ministro, ¿por qué? Claro. Ay, arrancamos hablando del PLD. Del PLD. Era justo, ministro, porque ya el PRM No, vamos con ahí, tantos el PRM problemas. con tantos problemas. Señores, anoten la fecha. Ajá. Domingo 18 de octubre. ¿Qué va Van a a pasar? escoger el candidato presidencial. Del PLD. Claro. O es Oh. Gonzalo o es Francisco Javier. ¿Cómo? Pues usted está mencionando últimamente a esos dos candidatos. ¿Y dónde usted deja a Abel? ¿A quién? Abel. A ver, Abel ten Abel. A ver. A ver. Señor, a ver, ten Abel. A ver, ¿qué pasa, Señores, no, Abel? Abel no va a ser candidato. se Ni quedó Ni Abel. precandidato ni será candidato del PLD. ¿Que no? Él está en su proyecto personal. ¿Qué? De él, ya. El candidato será entre Gonzalo Castillo Está ahí, entre esos y dos. Francisco Javier. Y decirle lo siguiente. Fíjense bien lo que van a hacer. Porque si le hacen una coca Ay. a Francisco Javier, va a haber problemas. Ay, mi madre, advertidos están. Advertido está. Hagan las cosas bien hechas. Otra advertencia también. A los altos dirigentes del PLD. Pónganse de acuerdo porque la dirigencia media-baja va a hacer acuerdo Ay. medio en las elecciones ¿Qué? de abril del 28, de febrero del 28. Oye, pero está fuerte eso, Van a ministro. ser una pequeña, entre ellos, Fuerza del Pueblo y PLD, va a haber alianza. En las Oh. municipales. Ok, ahora sí. En las municipales. Y no descarto que para las congresuales también se hagan sus Hay una alianzas. posibilidad también. Hay posibilidad. Ahora bien, hagan las cosas bien hechas, porque Francisco Javier, en la última reunión que sostuvo con sus dirigentes, dijo, yo no tengo problema en sentarme, y si yo veo las encuestas y yo veo que realmente yo no soy el que voy, yo soy el primero que apoyo a Gonzalo. Así mismo. Lo Ah, dijo. mira, por lo menos consciente. Claro, claro. Ahora, Sí, porque que hay uno que... yo tengo mi encuesta. Usted tiene la encuesta con los Gonzalo. resultados. Mírala. Oh. Mira la de Gonzalo y mira la de Francisco Javier. Ministro, pues usted tiene ahí hasta los porcentajes y No, todo. pues, Y míralo usted- aquí. entonces usted No, sabe... yo puedo decirlo. Usted sabe perfectamente quién va de esos dos candidatos. Hagan la cosa bien hecha, porque miren, tú lo viste, ¿eh? Sí, pero yo no lo El puedo decir. candidato Porque esos datos son suyos. Bueno, pero yo lo puedo decir. Dígalo usted. El candidato ya Ajá. que se perfila. ¿Quién va a ser? ¿Cómo? Diga eso. En Pero- el PLD. Sí, pero dígalo. Bueno, Humberto no está aquí, pero está en la calle. Así que vamos a ver lo que la gente opina en contexto. ¿Qué preguntó Humberto en esta ocasión? Adelante, señor director. Hoy en Contexto preguntaremos desde una estación del metro a la gente, ¿qué cree usted que motive tantas fallas en el metro de Santo Domingo? Esto respondieron. Bueno, las fallas serían mayormente eléctricas. A veces hay dificultades en la trayectoria de cómo se dice, cómo se manejan. Pero hasta ahora yo lo estoy utilizando y ha estado funcionando bien. Seguro un problema técnico, que, o sea, la cosa es de los ingenieros que deberían de hacer su cosa con mayor eficiencia, creo yo, y comprar productos buenos para poder dar un buen servicio para que esto funcione bien. En primer lugar, que todo falla en este mundo. Eso es algo electrónico y puede fallar en cualquier momento, como todos fallamos.
como todos fallamos, pero a veces pueden ser algunas deficiencias humanas que puedan existir por parte de las autoridades. Indiscutiblemente eso es administración. Tendríamos que decir entonces que está fallando la administración, porque eso no debe fallar para el buen servicio de los usuarios. Falta de, no sé, de mantenimiento. Pero bueno, hay que trabajar, seguir trabajando, en verdad, en eso y invertir más lo que haya que hacer para que no haya tanta falla. Tienen que tratar de resolver ese problema, pero esos son cuestiones oscuras, que no tengo que decirlo, que ellos lo saben qué es lo que está pasando. Cuestiones oscuras, porque eso no puede suceder. En este país eso no puede suceder. Y no es problema del presidente, que lo busquen por otro lado. No puedo opinar porque no soy técnico en la materia. Tengo que, de manera obligada, limitarme a lo que las autoridades planteen. No tengo datos, no tengo información y por vía de consecuencia no puedo hablar del tema porque no sé a ciencia cierta qué pasó. La verdad, no tiene planificación, no hay coordinación, no hay programación real. Un desastre. Falta de gerencia. Ese es mi punto de vista. Gracias. Bueno, ahí estaba Humberto en la calle, la gente opina en contexto y opinando sobre lo que está pasando en el metro de Santo Domingo, la situación, la gente opinando, y la gente, desde que ese metro se para un segundo, están alborotadas. Se ha convertido en un servicio esencial para el dominicano. Eso es determinante. Para el usuario es un servicio esencial. Yo creo que aquí la capital no puede vivir sin el metro ya. No. Bueno, es una prueba cada vez que hay problemas, se suspende el servicio por todos estos asuntos eléctricos o de otro tipo, que la gente, eso trastorna la dinámica de las personas. Mira, no es que se ha convertido, es que hace tiempo es el servicio de transporte masivo más usado aquí en la capital, en el Gran Santo Domingo, porque hay que recordar que entre el metro y el teleférico movilizan diariamente algo más de 400,000 personas. Y solamente para usted tener una idea de qué muchedumbre es que se transporta en el metro y en el teleférico, usted nada más tiene que ir a las horas picos. La gente no cabe en las estaciones del metro. No solamente filas, sino que salen a la calle. Que salen, exactamente. Por ejemplo, en la estación Pedro Mir, de ahí de la Lincoln con John Kennedy, a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, la fila se extiende hasta 3 calles más, hasta 3 esquinas. Ah, sí, la Pedro Mir, sí, ¿verdad? Próximo a Ágora. Sí, frente a Ágora Mall. Sí. Entonces, así están todas las estaciones del metro. La Mamá Tingó, que también esa. Entonces, lo que uno no entiende ahí, es por qué una obra tan vital, tan esencial para el transporte masivo, que combinado, por ejemplo, con los llamados corredores, que son las guaguas los autobuses que ofrecen también transporte, que sirven de rutas alimentadoras. Por ejemplo, es un servicio eficientísimo. Pero eso está funcionando. Sí, hay algunas. Por ejemplo, en la Winston Churchill hay un corredor que viene desde la feria. O sea, con los corredores. Tú con el mismo ticket te montas en las guaguas. Si tú pagas los corredores, las guaguas de los corredores, tú las pagas con la tarjeta del metro, con tarjeta de crédito, la puedes pagar también, y es una facilidad extraordinaria. Pero porque anteriormente lo que se hablaba era, lo que estaba esquematizado, era que iban esas rutas alimentadoras, era que con el mismo ticket del metro, con lo mismo, no sé cuánto cuesta ahora, 30, 35 pesos, yo ni cuánto cuesta en el metro. 20 pesos. Cuesta cada viaje en el metro. 20 pesos. Claro, es subsidiado porque obviamente entonces, que con esos mismos 20 pesos tú ibas a agarrar una guagua y te ibas a montar. No. Tú puedes pagar, sí, con la tarjeta del metro. Puedes pagar con la tarjeta del metro, pero si tiene fotos. Porque recuerda, mira, ahí donde está la estación Mamá Tingó, ahí recuerdo que iba a haber una ruta alimentadora. O sea, que las guaguas que vinieran, por ejemplo, de Yamasá, de Punta, de San Felipe, no iban a entrar a la ciudad y se iban a quedar ahí. Exacto. O sea,
Pero ahora ahí se hicieron como algo de la universidad. Ese porque se proyecto quedó en inventaron conclusión. algo. No. Recuérdate que también fue construida la terminal en Santo Domingo Este, la que está en el Parque del Este, y esa terminal nunca le dieron uso. Que Eso me dolió a mí. Claro. Como si eso hubiera sido mío. Eso. Debe retomar ese proyecto. Eso era parte de un master plan Sí, claro. que establecía, por ejemplo, 3 grandes terminales para que los autobuses que ofrecen el transporte interurbano no tuvieran que entrar al Distrito Nacional ni al Gran Santo Domingo. Y eso descongestionaría el tráfico. Manuel Jiménez logró su alcaldía con eso. Total, ¿para qué? Porque Manuel Y Jiménez Claudio se Camaño también. convirtió... ¿Dónde está Claudio Camaño? ¿Dónde fue que lo nombraron? No, Claudio Camaño Estará nombrado por ahí. está en una cuestión de reguíos, yo creo, de agricultura. Pero para lo que él se fajó con eso, eso no es nada. Un proyecto, un asunto un poco... Digo, está en bajo perfil, ahí nadie muy lo, bajo perfil. Nadie lo ve. Sí, Él sí. buscó una diputación una vez y no la logró, mucho. pero bueno. Bueno, bye, me está diciendo Johnny, se fue el fin de semana ya. Así es. Es viernes, Padre Marino, ¿cómo finalizamos? Tiempo para agradecer una vez más a Dios, a esa teleaudiencia que nos ve y que nos escucha, y también a Multimedia Su Mundo por la oportunidad que nos da de que tengamos el mejor medio de transmisión más moderno desde la República para el mundo. Gracias y pedir la bendición para toda nuestra teleaudiencia, en especial que Dios bendiga siempre a la República Dominicana. Amén. Amén. El lunes la cita aquí en Su Mundo TV. Buenas noches.